Bueno, entonces, el tema de hoy está vinculado al cambio climático. Tres, un punto para remarcar. El primero es no confundir el cambio climático con el calentamiento global. Si bien ambos están vinculados, no son lo mismo. Lo segundo es el cambio climático con la polución ambiental, o el cambio climático con otros problemas que son producto, si se quiere, de la acción del hombre. La segunda cuestión, ¿qué es el cambio climático? Básicamente puede definirse como el incremento de la temperatura a nivel global y las modificaciones de los climas a nivel de todo el globo. ¿Esto qué quiere decir? Que climas que antes eran cálidos comienzan a volver, cálidos con un régimen de lluvia anual, empiezan a modificarse y empiezan a tener otro régimen de lluvia. Cuando uno habla, o los regímenes de lluvia, si en un clima o en una región llovían 100 milímetros por estación, de golpe llueven 100 milímetros en 2 días. Todos estos cambios responden a un cambio que denominamos climático. La segunda cuestión, el cambio climático, en términos generales, se identifica, no es nuevo el interés de todos los países por intentar abarcar una estrategia global para detener lo que llamamos el calentamiento global, que es uno de los principales causantes de lo que llamamos el cambio climático. El calentamiento global sabemos que está vinculado a la emisión de gases de efecto invernadero, y que lo que hacen es elevar la temperatura terrestre. Ya en la década de los 90, el primer intento es en lo que se llamó la Conferencia de Kioto, en Japón. En esa reunión hubo un intento, o hubo un acuerdo, se acordó, reducir las emanaciones de gas carbónico, que es uno de los gases que generan este efecto invernadero. Y el principal problema fue que los países centrales no aprobaron lo acordado en esa conferencia. Claramente los países centrales son los países más desarrollados y a su vez son los países que más gases de efecto invernadero producen. En la actualidad sabemos que los efectos del cambio climático, a mí me encanta porque en realidad me detengo porque la veo a Pilar que parece que está escribiendo y digo, bueno, voy a esperar que termine de escribir. Son esas cosas. Sí, igual esto está en el texto, ¿no? Es del texto de... Sí, sí, sí. No te guíes por mí porque yo anoto todo. Al día de hoy, no se ha podido llegar a un acuerdo global para la reducción de los gases de efecto invernadero. Esta es la situación hoy respecto al cambio climático. De hecho, habrán visto que hay controversias incluso respecto a si es producto de la mano del hombre o si es producto del ciclo natural del planeta Tierra. A ver, más allá de los debates, queda claro que el concepto que tenemos que empezar a trabajar es el concepto de sostenibilidad. O sea, cualquier tipo de desarrollo, y en algún punto se trata de esto, de buscar la forma de congeniar desarrollo con medio ambiente. Hasta el momento el tipo de capitalismo o la forma de desarrollo que ha tenido el capitalismo ha sido una forma que podríamos definir como predatoria. ¿Qué significa predatoria? Utiliza el recurso natural de manera indiscriminada y está orientado por el consumo. O sea, básicamente la principal preocupación es el consumo, no es el cuidado medioambiental. Por lo tanto, a esto nos referimos con predatorio. O sea, termina destruyendo el propio ecosistema que le permite sostenerse. Por decirlo de algún modo, termina siendo una forma de desarrollo la que tiene hoy la humanidad, que pensada a 300 años es inviable. Y si la pensamos a 200 también parece bastante inviable, por eso digo que es predatoria. Como que el texto igual habla en referencia de acá a 2050, son, no sé, 28 años.
Y Porque, es mucho más acortado y tenemos que reducir 1 millón exacto. en proporción. También queda claro algo, muchas veces cuando uno trata de prever las consecuencias, es muy difícil prever algo que es a nivel global. Digo, cuando algo se da a nivel planetario, dada la magnitud de lo que es el planeta, es muy difícil decir 2050, 2060. A ver, el debate en todo caso es, ¿podemos tratar de avanzar hacia una forma de capitalismo o de desarrollo que sea sostenible? Digo, ese sería el debate de fondo. No si nos vamos a terminar muriendo en el 2100, porque si no caemos en un falso debate. En todo caso, queda claro que las formas de desarrollo hoy vigentes, en su gran mayoría, son insostenibles en el corto plazo, no en el largo plazo. ¿Por qué en el corto plazo? Ejemplo, el uso de energía eléctrica proveniente de hidrocarburos, como el caso de Argentina, el de nuestro país, queda claro, sobre todo con los costos de los hidrocarburos, que es insostenible económicamente, pero a su vez cuando uno lo piensa en términos de emisiones de gases, también es insostenible. O sea, cada kilowatt proviene del consumo de gasoil, por lo tanto, y ese consumo de gasoil genera gases, efecto invernadero. Por lo tanto, también es insostenible desde el punto de vista medioambiental. La pregunta del millón es, ¿por qué motivo no podemos cambiar esa forma de producir energía? Porque es altísimo su costo económico, ¿por qué? Bueno, en todo caso, preguntarnos por qué y avanzar. ¿Tiene que ver con la transición a energías renovables o no? Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con, a ver, Es mucho más profundo, es pero mucho más como que vas a complejo porque, eso. vamos a decirlo así, eh, ahora, por ejemplo, en el estado de California se habla que para el 2030 todos los autos van a ser híbridos, o sea, eléctricos, pero por ley lo sancionan. Probablemente en el estado de California la gente no tenga mayores dificultades para ir a su trabajo en autos híbridos y los niveles socioeconómicos del estado de California le permitan llevar adelante esta política. Pero junto a esa política, el mundo, el universo, tarde o temprano, tiene que convivir con la política posible en África, en América Latina o en los miles de lugares del tercer mundo, donde, vamos a ser honestos, suena difícil creer eh, que podamos una política similar tenerla en los próximos 15 años. Digo 15 años, ya no pienso más adelante. Entonces, la realidad es que nosotros vamos a seguir teniendo en la próxima década una política, una matriz energética muy similar. A ver, y es cierto que el cambio de matriz está asociado a vincularse a algún tipo de capital que aporte el financiamiento a ese cambio de matriz. Y con esto pienso en los molinos, los campos eólicos que tenemos en Necochea, que lo pagan los chinos. Por lo tanto, el que financia en algún punto no financia digo, en el mundo moderno, ¿no? El que financia no lo hace por una cuestión ¿cómo decirlo? De amor o de hermandad con los seres humanos. Lo hace por una cuestión de obtener algún tipo de beneficio económico. Pues le conviene. Sí, o un vínculo de orden geopolítico también. Digo, China ha dejado muy claro su interés por la producción de granjas acá. Digo, granjas como también lugares para lanzamientos de satélites, como digo, ha mostrado cuáles, tiene intereses, digo, claramente. Pero en todo caso, vuelvo a insistir en esto, todo depende no solamente de debatir a quién queremos vincularnos comercialmente, si Brasil, China, Rusia, Estados Unidos o Alemania, sino qué tipo de desarrollo es el que estamos queriendo. Si es desarrollarnos para cubrir el problema de la inclusión social, lo cual también es legítimo, ¿eh? Si asumimos que tenemos un problema de inclusión social y que desesperadamente la prioridad tiene que ser desarrollarse para incluir a la gente, el desarrollo sustentable lo podemos dejar en otro debate. Pero insisto, lo que hay que tener es claro una agenda de desarrollo en este caso. Digo, si algo puede dejar claro esta agenda mundial,
es que cada uno de estos temas implican una agenda. Y una agenda que tienen que asumir los estados, por otro lado. O sea, el compromiso medioambiental, en todo caso, el Estado argentino tendrá su propia agenda de medio ambiente. Y desde esa agenda aportará, o se alejará, o se acercará a esa agenda global. ¿Se entiende, no? Lo mismo podemos decir respecto a la lucha contra la trata de personas. Los estados, ¿se entiende? O sea, suscriben los acuerdos. Después, las políticas concretas que tengan tienen que ver con su agenda respecto al tema, que es una agenda interna. Digo, probablemente hay estados que no lo tienen como tema central y otros que sí. Y lo mismo para cada uno de los temas de agenda. Incluso hay temas que los estados los ponen en las agendas o aparecen en agenda un año y desaparecen otro, por decirlo de ese modo. Y es cierto Una también... duda. Sí. Perdón, porque me perdí. No, no me perdí, pero fui a chequear un dato. ¿Dijiste la conferencia de Kioto, puede ser? Sí, Kioto 1997. Ah, Cumple está de bien. por Kioto con K. Sí, sí, pero no sé por qué tipo, tenía referencias como México o los acuerdos de Cancún, como algo así tenía en Son la mente. posteriores. Claro, El origen del... O sea, habíamos arrancado así. Los primeros compromisos son en la década de los 90. que tiene que ver con esto. Y Piensen después viene así, aquello, claro. cuando uno ve la agenda global, digo, hasta los 90 el conflicto era, si se quiere, este-oeste. Era la Guerra Fría, era el mundo bipolar, era el desarme, era el mundo va a acabar porque va a haber una guerra mundial. Llega el fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, desaparece ese mundo y habíamos dicho, de golpe se balcaniza el mundo. ¿Qué es balcanizarse? Todos los viejos países de la Unión Soviética explotan en algún punto en conflictos, comienza una época a comienzos de los 90 y el mundo se transforma en un mundo multipolar. En ese mundo multipolar aparecen todos estos temas. Todo esto se da en los 90, a lo largo de la década de los 90, a nivel del mundo. Y en 1997 es la conferencia de Kioto. En algún punto, el fin de los 90 marca la temática del cambio climático como un tema central de agenda. O sea, hoy nos parece normal, por decirlo de algún modo, pero piensen, no sé si ustedes vieron, ¿cómo se llama esta película? Que es muy de la época. Cada época tiene sus... El día después de mañana. Es una película del momento. Creo que es del 2000 o por ahí anda en esas fechas. Y marca muy bien cómo era visto en ese momento. Hoy también uno puede pensar todos estos temas desde diferentes películas. Bueno, el tema del narcotráfico hoy es un tema. De hecho, algo que no nos parecía tan normal, hoy hablar de carteles, de grupos narcotraficantes, tenemos películas que también un poco tematizan el tema. Películas, series, de todo. Todo. Es que ya se asume como parte de la sociedad. Creo que lo habíamos dicho la vez pasada, que en algún punto el tema de reducción de daños implica asumir que forma parte de el narcotráfico, como que es parte de lo que hay que aceptar convivir, aunque no se legalice, lo cual sería demasiado ya legalizarlo, pero lo que pasa es que, a ver, sería demasiado legalizarlo. Recuerden lo siguiente, en su momento se prohibió el consumo de alcohol en Estados Unidos. Por lo tanto, esto de legalizar o no legalizar, queda claro que el consumo de tabaco hace mal al cuerpo, o el consumo de alcohol hace mal, de hecho muchos hechos de violencia están vinculados al consumo de alcohol, y sin embargo no se prohíbe el consumo de alcohol. Entonces, vuelvo a esto, y el alcohol, insisto, en términos de daño, es tan dañino, y está al alcance de las niñeces, pero a la esquina de la casa. Entonces, siempre esto de legalizar o no legalizar, insisto, es como un debate de orden político. No se trata de si está bien o está mal.
Dicho eso, bueno, habría un tema que incluir, que no es menor, que es el tema de las armas. Por ejemplo, que no era un tema de agenda y que hoy empieza a ser un tema de agenda. ¿Se entiende? La tenencia, aportación de uso de armas de fuego. Por eso digo, hay temas de agenda que surgen, pero que no es que surgen, no es que el PTD los ignora o lo podemos ignorar. No, a veces surgen porque la dinámica política, las cosas que suceden en un año, los ponen en tema. Pero es un tema que sí hay que prestar atención para mí. El tema de la aportación de armas de fuego. El uso porcentaje de armas de fuego. Y ese sería uno de los temas, casi centrales. ¿Qué otros temas de esta unidad? En principio, ningún otro tema tenemos en esta unidad planteado. Y sí nos quedaría empezar a pensar modelos de integración regional. Dejémoslo un segundo, miro, porque, a ver, hay una realidad. Cuando hablamos de modelos de integración regional, muchos de los textos son incluso previos a la pandemia. Y probablemente, y asumo esto, la mayoría todavía tenían a Inglaterra dentro de Maastricht, o sea, todavía estaba en la Unión Europea. Teniendo en cuenta eso, o sea, prácticamente la unidad de modelos de integración es una unidad que hay que reformularla por completo, porque hoy estamos con otros modelos de integración, o por lo menos lo que eran esos modelos, hoy queda claro que lo que llamamos el grupo de los BRICS, que son los países en desarrollo, y cuando digo BRICS me refiero a aquellos países que son Rusia, China, la India, Brasil. Piensen que estos países representan el 80% de la producción industrial mundial, y son los países que estamos llamando en vías de desarrollo. Por lo tanto, el control de la producción industrial está entre Asia, la India y Brasil. Y hoy forman un grupo comercial, de hecho. Entonces, todos estos temas son temas nuevos, son temas que en algún punto la guerra con Ucrania también reacomoda y rearma todo el mundo, rearman todas las relaciones globales. Sí nos interesa que por lo menos sepan cómo se llega al hoy. O sea, cómo se van consolidando los acuerdos y las alianzas, o cómo se va armando el mundo, sobre todo desde el 2000 en adelante, en las 2 últimas décadas sería. ¿Qué más? Bueno, la idea sería habilitar ya la unidad 3, perdón, la unidad 4, modelos de integración regional. Miru, si querés, se podrá habilitar, no sé, en estos días. No, ahora después la habilito. Ahora apenas terminamos la habilito. Y... Perdón. Bueno, y ahí empezar a ver un poco todos estos temas que estamos hablando. Cómo se da el ordenamiento del mundo a comienzos del siglo XX, qué va pasando, y esto será tema de los próximos encuentros. Y yo quería comentar algo después del seminario, pero... No, dale, buenísimo. Si querés comentar y dejémoslo grabado, ¿no querés? Dale, igual después lo pongo en el grupo. Contarles que la semana que viene, durante 5 viernes seguidos, vamos a empezar con un seminario intercátedras de Socio 1, Socio de la Familia y Geopolítica, que tiene que ver con las diferentes áreas de intervención profesional. Va a haber encuentros de niñez, de juventudes, de justicia, de salud, bueno, diversos. La propuesta es esta, no es un seminario obligatorio, ¿sí? Porque se va a hacer los viernes a las 6 de la tarde, de manera virtual, con la misma modalidad de esto, va a quedar grabado, van a poder acceder en cualquier momento. No es obligatorio, la realidad es que, estas saben que es una materia con final, quienes participen de ese seminario y aprueben las actividades, su final total o parcialmente va a tener que ver con el seminario, lo cual está bueno porque tiene que ver con el trabajo social puntualmente y la intervención. Sí, Pilar. Miru, una pregunta. ¿Empieza mañana o el viernes que viene? El viernes de la otra semana. Cosa, el 16. Exacto. Gracias. Retomo. Y hola, ¿cómo andan? Sí. Disculpen el ruido, que estoy en el trabajo, No hay drama. pero no me quería perder la clase.
Una pregunta, ¿el seminario en qué horario era? Son los viernes 18 horas. Igual digo esto, es virtual y va a quedar grabado, o sea, van a poder participar de las actividades en otros horarios, no necesariamente, Listo. para que lo sepan. Porque no me daban los horarios, por eso. Entonces, listo. Entonces podemos escucharlo después y participar de las... Exacto. Mientras Y hay que tengan... inscribirse, ¿no? Sí, ahí voy con eso. Retomo entonces. Seminario no es obligatorio, quienes lo hagan y aprueben las actividades de esos 5 encuentros, su final de esta materia va a tener que ver total o parcialmente con el seminario. Quienes no opten por el seminario y no lo quieren hacer, rinden el final referido a la materia, normalmente. ¿Bien? El link de inscripción seguramente lo tengamos a partir de mañana, yo apenas lo tenemos, se los mando, así se pueden ir inscribiendo y cualquier duda incluso me preguntan. Pero bueno, quería ir contándoles eso para que lo sepan, ya es un paso más saber cómo va a ser su final o no, así que está bueno saberlo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Y el seminario tiene alguna relación con la materia o no? Ahí les voy a contar, en realidad tiene que ver con las diferentes áreas de intervención profesional, ahí les voy a contar, esperen que quiero buscar bien. Son 5 encuentros. El primero es un encuentro introductorio y referido al área de justicia, ¿sí? El segundo tiene que ver con niñez y juventudes, ¿sí? Vamos a tener profesionales de lo que tiene que ver con el sistema de promoción y protección, medidas de abrigo, dirección de niñez y juventud, el observatorio de familias y juventudes. Después, un tercer encuentro que va a ser de salud, ¿sí? Hay diferentes también profesionales que van a estar ahí aportando. Un cuarto encuentro de derechos humanos e investigación. Y un quinto encuentro de educación. Está bastante completito. Está bueno porque va a hablar bien de la intervención profesional, que es algo que es necesario en nuestra carrera. Así que nada, estaría bueno que se sumen. Después les comparto el link. Va a ser dirigido a estudiantes de trabajo social, pero también al público en general. Así que también si quieren compartirlo, también está bueno. Perdón, por ejemplo, cuando pensamos en el seminario, pongo un ejemplo cualquiera, pero si hablamos de objetivos de desarrollo del milenio, incrementar la tasa de escolaridad para garantizar el acceso a la educación en la niñez es un objetivo. Y es un objetivo que el Estado tiene que cumplir. Por lo tanto, ¿cómo vincular ese objetivo? Es un tema de las próximas unidades de desarrollo del milenio, pero digo, lo pueden vincular a cualquiera de las temáticas. Si están, si viene gente ¿de qué otro lugar viene Miru? Digo niñez, dije niñez porque me acordé de niñez que nombraste, pero... No, pero sí, dirección de niñez y juventud, equipos de medidas de abrigo. Exacto, entonces lo pueden ir vinculando con diferentes temas o del Estado. Digo, las medidas de abrigo tienen que ver con el rol del Estado. Incluso meto chivo. Yo en mi caso trabajo en el Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados. Va a estar en el encuentro de niñez y juventudes. Ahí es algo clave, lo que tiene que ver con políticas públicas, con las problemáticas que afectan a las juventudes. Tiene todo que ver con esta relación entre el Estado y lo que estamos viendo acá. Así que está bueno. A ver, recuerden que nosotros lo que vimos hasta acá es, en una época, ¿te acuerdas cuando vimos la definición del Estado? Se creía que el Estado era soberano en un territorio, pero soberano prácticamente como soberano absoluto de un territorio. A medida que fuimos viendo la materia, habrán notado que el Estado coexiste con otros estados y que asume compromisos internacionales que limitan la soberanía. O sea, que en algún punto la autolimitan. Entonces, si el Estado asume, no sé, con la Constitución del 94, le da rango constitucional a los derechos del niño, claramente asume un compromiso donde si se violan los derechos del niño y el Estado no me garantiza su cumplimiento, a mí como ciudadano me habilita a ir a una corte interamericana, o sea, a una entidad de orden supranacional. Entonces, todas estas cosas son un poco lo que se trata de que empiecen a vincular. Y cuando Miru dice, bueno, si pueden vincular el seminario con temas de la materia de una manera armoniosa, tienen un tema de final y probablemente les vaya bien en el final. Y si no, van a un final donde rinden los temas de la materia y listo, tampoco tienen que... No es para amargarse. Pero sería como una forma de darle un contenido mucho más concreto
a temas que si no parecen muy abstractos, como la trata y el tráfico y el rol del Estado y la economía mundo. Y además pienso en esto, a mí como estudiante siempre me pasaba que quería encontrarle la relación con trabajo social a todo, y en algunas materias eso no se daba. Entonces creo que un poco los seminarios vienen a esto, a poder complementar de otra manera y pensar, bueno, con todas estas áreas de intervención, ¿qué relación puede tener con la materia? Y ahí podemos construir un final y nos va a servir para nuestro ejercicio profesional. Creo que está bueno siempre pensarlo así. Una pregunta. Si rindo al final, que no sea en diciembre, o sea, marzo del año que viene, abril del año. Bueno, ¿se va a tener en cuenta esto? ¿Qué te falta probar? No, nada. Pero O sea, no, en diciembre no puedo podés rendir en rendir. diciembre ni en marzo. ¿Pero por qué? Porque No, porque no voy a estar acá. Por eso. Si por ejemplo, se rinde en abril, ¿se va a tener como, o sea, se puede retomar el tema del seminario o se rinde perdón, un hago final? una pregunta de otra índole, pero es, no vas a estar, pero No estoy hasta abril del año que viene, o sea, de te vas de diciembre a viaje, abril. ponelo, de Claro, vacaciones. Pero ponele que te vas el 28, terminás en la época de cursada, hasta la primera semana de diciembre te quedás. no. La última semana de noviembre te vas. Sí. Vamos a poner así. Qué difícil que es tu caso, no sé qué decirte, pero porque No, si bueno, por está ahí bien, te no hay problema quedabas, igual. Se entiende. por ahí te quedabas en la primera semana de diciembre, te decía, bueno, veamos de Sí, no, está bien. Por marzo eso previamente preguntaba, digo, largo. pues, Claro, no sé, fíjate que Miru, lo podés conversar, por ahí lo conversan en Hace detalle. una cosa, Pilar, después háblame a mí y lo solucionamos. dale. No, no, tampoco para poner compromiso porque, o sea, se entiende que igual. Por eso. No, pero por ahí se puede resolver sin mayor inconveniente. Digo, Pues, Sí, a yo ver, no creo que haya problema. Hay casos puntuales en que el años pasados yo he guardado la nota de más meses. Queríamos este año no claro, hacerlo así porque fue una cosa de locos. sí, Pero de última, si es un por caso eso mismo. puntual, lo hablamos y te digo, bueno, haceme acordar cuándo rindas y ya está, me lo diferente, anoto. claro, Claro, diferente es si te falta rendir una correlativa, entonces por decís, eso. me guardan hasta junio y por ahí en junio no rendiste la correlativa y en algún momento es imposible. Pero sí, Claro. no te preocupes, me escribís y lo vemos. Dale, después lo hablo con Miru. Gracias. Chiques, ¿otra pregunta? ¿O Nos dudas? quedan 6 minutos. Entonces, habilitamos la unidad 3. No, Yo perdón. ahora la 3 ya está habilitada, habilito la 4 para que ya la tengan. Y recuerden, la 4 tiene que ver con estos modelos de integración regional que claramente están cambiando. O sea, el mundo está cambiando y bueno, pero bueno, son los textos que tenemos. Tampoco hay, a ver, sí habría que agregar el texto del... No hay un texto, pero déjenme ver un texto y por ahí agregamos. Pero si no, no, si no, dejemos lo que está. ¿Les parece? ¿Queréis acortar la grabación acá, Miru? Así no se hace tan largo.